Vamos a mirar otro ejemplo para la introducción a los elementos finitos, donde utilizamos el método para un dominio que va desde 0 hasta 1. Sin embargo, este dominio está dividido en tres partes, como lo vemos en la pantalla. Por tanto, vamos a tener tres elementos: elemento 1, elemento 2, elemento 3. Adicionalmente, como el dominio solo va a ir desde 0 hasta 1, cada elemento va a tener una longitud de 1/3. Este valor de 1/3 va a ser muy importante a la hora y en el momento de presentar las funciones de forma que se van a diseñar para estos elementos. Entonces, ¿cómo se plantean las funciones de forma? Se plantea exactamente como se mostró para el elemento o el dominio con un solo elemento, donde tenemos unas funciones de forma pues que son tal cual como se han trabajado, que son, en este caso, se están trabajando aproximaciones polinómicas. Esas aproximaciones, como bien vemos, son exactamente iguales a cómo se trabajaron en el ejemplo anterior. Sin embargo, la diferencia acá es que h ya no vale 1, sino que h vale 1/3. Y que este valor ya no va desde 0 hasta 1, sino que iría desde 0 hasta 1/3 para cada uno de los elementos. Esta formulación cabe y vale la pena mencionar es que es una formulación local. Por tanto, si vemos, siempre la longitud sobre la cual se va a evaluar siempre va a ir desde 0 hasta 1/3. Volvemos y comenzamos acá para el elemento 2 desde 0 hasta 1/3 y para el elemento 3 desde 0 a 1/3. Ahora, la formulación de la ecuación que estamos resolviendo, recordemos que estamos solucionando esta ecuación de la segunda derivada de u con respecto a x menos u igual a 0. Esa es la formulación que estamos buscando solucionar. Entonces, esta formulación, cuando hacemos el reemplazo de u, que tenemos acá, recordábamos como u igual a un u1 n1 más u2 n2. Esta era la información que nos quedaba y al reemplazar estos valores, esta definición para u en esta ecuación que tenemos aquí, pues obviamente también teniendo en cuenta que antes de este paso tenemos que aplicar la formulación de residuos ponderados por el método de Galerkin, todo esto que vimos en el primer caso, y para por fin llegar a esto que tenemos aquí. Entonces vamos a ver que aquí salen formulaciones y funciones de forma un poco diferentes a las encontradas en el caso de un solo elemento. Ya vamos a ver cómo salen. Los resultados aquí se presentan de una forma un poco muy comprimida, como quedaría cada una de las matrices. Si identificamos acá, nos están hablando en qué posiciones de la matriz vendrían estos valores. Pero vamos a hacer un poquito más de énfasis acá para saber cómo quedan las matrices. Vamos a mirar. Entonces, volvemos al caso. Tenemos que las matrices que vamos a plantear o las funciones de forma que vamos a plantear van a tener la siguiente estructura. Van a ser estas matrices, estas funciones de forma, van a tener esta estructura que estamos resaltando ahí en azul. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa forma? Pues evaluemos lo que queremos trabajar. Recordemos que nosotros queremos trabajar dominios que van desde 0 x hasta 1/3. Entonces esas funciones de forma, ¿qué valores me tiene que dar? Me tiene que dar valores que están consignados en este dominio, ¿cierto? Entonces cuando evaluamos esta función, por ejemplo, en 0, ¿qué nos da? Nos daría que 1 menos 3 por 0 da 1 y acá daría 0.
Y cuando lo evaluamos en un tercio, ¿qué nos quedaría? Por acá valdría 0 y por acá valdría 1. Esos funciones de forma, si bien recordamos, tienen que tener precisamente ese comportamiento. Tienen que tener un comportamiento, bien recordábamos, donde decía lo siguiente. Tenía más o menos, vamos a poner acá varios colores, ¿cierto? Entonces, donde teníamos lo siguiente. Que N2 tenía esta forma, ¿cierto? Y que N1 tenía esta forma. Teniendo presente, pues ahí me queda un poco mal, que todos estos valores van desde 0 hasta 1, ¿cierto? Entonces miren que con el dominio que estamos redefiniendo se está cumpliendo esa condición de que las funciones van de forma siempre van a ir desde 0 hasta 1. Bueno, entonces recordemos que para implementar o para reemplazar estos valores de funciones de forma en la forma débil de la ecuación gobernante, nosotros tenemos que saber cuáles son las funciones de forma, ya las definimos, pero adicionalmente también debemos conocer cómo son la derivada de esas funciones de forma, porque la definición original, como vemos por aquí, nos lo está pidiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? La derivada, esto es una derivada, acá tenemos sí, pero realmente sería con respecto a x, podemos organizar eso si queremos, podemos colocar acá como x, derivada con respecto a x de la función de forma que nos da 1 menos 3x, la derivada con respecto a x que nos da 3, la derivada de 3x con respecto a ¿qué nos da? 3. Bueno, en el de arriba nos da menos 3, ¿cierto? Porque es menos 3x y en el de abajo nos da 3. Bueno, adicionalmente, entonces tenemos que hacer estas operaciones matriciales, igual a como se hacía en el caso 1. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 3 y 3 para dn con respecto a x y dn con respecto a x y menos 3, 3. Al hacer esta operación recordamos que estas matrices que tenemos acá tienen una forma de 2 por 1 y 1 por 2. La definición del tamaño de las matrices interiores son iguales, pero el tamaño será igual a los tamaños exteriores. Entonces nos quedaría esta matriz que estamos pintando acá. Por el lado de la operación matricial, pero por la parte de las matrices de forma, nos quedaría este siguiente resultado, ¿cierto? Nos quedaría este de acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos casi todo listo. ¿Por qué? Pues porque por un lado ya tenemos esta operación de aquí, que la marcamos acá. Y en segundo lugar también tenemos esta operación de acá, que ya se marcó acá. Perfecto. Entonces, ¿qué nos falta? Sencillamente reemplazar estas operaciones matriciales en la matriz original. Cabe mencionar que acá también hay algo por corregir, y es que esto no va desde 1 hasta 0, sino que va desde 0 hasta 1/3. Bueno, entonces reemplazamos los valores, los organizamos, ¿cierto? Los reemplazamos, acá vemos que reemplazamos esto por los valores matriciales. Luego entonces hacemos la integral, volvemos por acá, esto sería 1/3. Hacemos la integral y ¿qué nos queda? Nos queda esto de acá. Evaluamos la integral y ¿qué nos queda? Esta sería nuestra matriz local. Tenemos eso, perfecto. Entonces, miramos que ya tenemos nuestra matriz local. Recordemos que esta es nuestra matriz de rigidez local. Pero nos falta la parte de la izquierda. Recordemos que la definición con la que estamos trabajando es una matriz de este estilo. UI igual a FJ, ¿cierto? Esa es nuestra matriz. Ya tenemos nuestra matriz, los términos independientes, bueno, por acá no los colocamos, pero bueno, los términos independientes también están ahí presentes. Tenemos nuestra matriz. ¿Qué nos falta? Nos falta definir este vector. Y este vector van a ser todos los términos
que están asociados a esta definición que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, esta definición, como la tenemos ahí planteada, es una definición que es exactamente igual a la del dominio con un solo elemento. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y es que nosotros solo tenemos incógnitas de nuestro dominio. Acá tenemos nuestros tres elementos, pero solo realmente tenemos incógnitas. ¿Dónde? Nosotros tenemos incógnitas en estas caras de acá. Por tanto, lo que serían los extremos. Por tanto, si nos fijamos, nosotros no tenemos incógnitas en estos valores, porque estamos asumiendo que ahí no conocemos el valor, perdón, sí conocemos el valor de estas derivadas, que serían iguales a 0. En otras palabras, si vemos la definición original del problema, nos decía lo siguiente, que u evaluado en 0 valía 0 y que u evaluado en 1 valía 1. Ahora, en estos extremos estamos conociendo cuánto vale u. O sea, acá u es conocido y aquí u es conocido. Sin embargo, acá en el interior debemos conocer algo. ¿Qué conocemos? Por supuesto que los desplazamientos, tanto para este punto como para este punto, son desconocidos. Sin embargo, sí lo que conocemos en estos puntos es que cuánto vale la derivada de u con respecto a x. ¿Cuánto vale? Pues nosotros sí sabemos, vale 0. Tenemos que asumir un valor, o conocemos los desplazamientos o conocemos la derivada. Y como aquí no hay ninguna fuerza que se esté aplicando o algún valor que se esté aplicando a estos nodos que tenemos aquí, pues podemos decir que entonces, como nos vemos que hay algo, se puede asumir que estas derivadas son iguales a 0. Por tanto, ¿qué sucede? Nos queda unas funciones que tienen una matriz que tiene este estilo, que en el elemento o en el nodo, acá llaman el nodo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Si enumeráramos esto sería 1, 2, 3 y 4. Aquí en esta forma como se escribe nos dice que cuando estamos en el nodo i, pues tenemos esta incógnita o esta derivada. Cuando estamos en el nodo 2 y 3 ya demostramos que valían 0, y cuando estamos en el nodo 4 pues tenemos este valor. Vamos a mirarlo un poquito más en detalle. Miremos, por ejemplo, la definición para cada uno de esos elementos es esta que tenemos acá. Ahora, para esa definición necesitamos las funciones de forma, que ya las habíamos dicho que era 1 menos 3x y 3x. Reemplazando esos valores, ¿qué sucede? Vamos a ver que cada elemento, si nos fijamos, cada elemento, lo habíamos dicho ahora, siempre va a estar evaluado entre 0 y 1/3, porque es una formulación, un ensamble inicial local. Entonces siempre van desde 0 hasta 1/3. Entonces, cuando evaluamos la primera, el primer caso, ¿qué nos está diciendo? Evaluamos y nos quedan estos dos términos. Queda este término y queda este otro término de acá. Sin embargo, si lo notamos, cuando x se hace igual a 0, pues la derivada persiste. Ya lo vimos acá. ¿Por qué? Porque aquí en este punto nosotros no conocemos la derivada, la tenemos que calcular. Por tanto, persiste esa incógnita ahí. Sin embargo, aquí sí conocemos cuánto es esa derivada. ¿Y qué valor tiene? Es igual a 0. Por tanto, decimos que este término lo podemos eliminar. Al final, sumando, nos queda esta parte de acá. ¿Para qué? Para el elemento 1. Teniendo en cuenta que este es el nodo 1 y este es el nodo 2, ¿cierto? Luego miramos para el elemento 2. El elemento 2 tiene que ver con elementos internos. Perdón, con nodos internos. Por tanto, tanto en 2 como en 3 conocemos que las derivadas son iguales a 0. Por tanto, ahí no hay que hacer mucha operación y ya podemos definir los valores iguales a 0. Por último, en el elemento 3, ¿qué sucede? Volvemos a hacer la evaluación, pero aquí lo que sucede es que ya el término que debemos cancelar es el que es x igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando estamos evaluando sobre este elemento que tenemos acá, que sería nuestro elemento 3,
Cuando nos paramos en esta esquina de acá, estamos diciendo que ese es nuestro x igual a 0 local. Por tanto, ahí vuelve la derivada a valer 0. Y solo nos queda entonces el término de la esquina que hace parte, el término en un tercio que hace parte de la otra frontera. Por tanto, nos quedaría este resultado. Si ensamblamos todo esto, teniendo presente lo siguiente, esto es 1, 2, esto es 2, 3, y acá volvemos, 3 y 4. Si ensamblamos todos esos elementos, nos van a quedar este sistemita que tenemos aquí, donde en los nodos, como dijimos, nodos internos no tenemos ninguna fuerza, mientras que en los extremos sí tenemos esos valores. Bueno, entonces ya tenemos matriz local. Y bueno, aquí nos adelantamos un poquito porque este ya sería nuestro vector global, ¿cierto? Aquí tendríamos, esto es lo que se llamarían los vectores locales. Y tenemos acá nuestro vector global, ¿cierto? Entonces, ya tenemos nuestra matriz local, tenemos el vector local y también el vector global. ¿Qué nos falta? La matriz global, la matriz de rigidez global. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo un ensamblaje tal cual como se hace en las aproximaciones directas. Tal cual, identificamos esas posiciones, esto veía 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, y posicionamos para cada uno de los elementos, miren, acá tenemos 1, acá es el elemento 2, acá es el elemento 3, donde irían esos términos que calculamos previamente, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Al final logramos ensamblar una matriz de rigidez global. Luego, esa matriz de rigidez global ya la podemos ensamblar a ese sistema K, U, F, donde tenemos a la derecha estos términos, perdón, a la izquierda estos términos, los términos desconocidos, entre comillas desconocidos, y los términos de fuerza. Miremos, por ejemplo, eso que se acabó de hacer. Ahí está un poco en forma simbólica con una aproximación un poquito diferente, pero vamos a verlo como lo hemos venido trabajando desde las aproximaciones directas. Entonces, miremos que la matriz es esta es la matriz local para nosotros, esta de acá arriba. Ahora, esa matriz local, de acuerdo al elemento que estemos evaluando, pues tiene nodos diferentes, pero si lo notamos, es exactamente los mismos términos de la matriz. Ahí vale la pena mencionar que son los mismos términos porque todas las propiedades en cada uno de los elementos los asumimos iguales. Si las propiedades de los elementos fueran diferentes, por supuesto que las matrices cambiarían. Pero en este caso, las tres matrices están separadas las mismas partes. Si ustedes se fijan acá, miren que todo está muy en función de la dimensión del elemento en H. Entonces, si la partición, por ejemplo, voy a ponerlo por acá. Si la partición, por ejemplo, hubiera sido algo, por ejemplo, acá un elemento, por acá otro, por acá otros, y esto lo llamáramos 1, 2, 3, 4 y 5, unos elementos de este estilo, por supuesto que cada una de nuestras matrices sería diferente y tendríamos que hacer una evaluación para cada una de ellas y cada matriz sería diferente. Sin embargo, en este caso, ya dicho eso, ya entendido ese problema, vamos a mirar el ensamblaje. Para la matriz 1, del elemento 1, las posiciones son 1 y 2, por tanto van acá. Para el elemento 2, las posiciones son 2 y 3, miren que acá se está compartiendo con 1. Y para el elemento 3 son las posiciones 3 y 4, ¿cierto? De nuevo acá se está compartiendo el elemento, como el elemento 2 y el elemento 3 comparten uno de los nodos, entonces aquí vemos esa suma, ¿cierto? Esto también es algo que se puede mirar desde aproximaciones directas, tal cual como se hace un ensamblaje en aproximaciones directas. Aquí está tal cual como quedaría la matriz con los valores reemplazados, tal cual, ensamblándolo todo. Entonces ya estamos solo a un paso de poder resolver el problema. ¿Qué nos falta? Resulta que, como habíamos dicho previamente, nosotros conocemos U1. ¿U1 es qué? Es cuando U en 0 vale 0. Y también conocemos U4. ¿Cuándo es U4? Cuando evaluamos en 1 y vale 1.
Por tanto, ¿qué podemos decir? Que nosotros conocemos cuánto vale 1 y cuánto vale 4. Entonces, tenemos dos maneras de solucionar este problema. Una es lograr y generar una pequeña matriz reducida con estos elementos que tenemos aquí. Reemplazamos y calcularíamos cuánto valdría U2 y U3. Una vez tenemos ya todos los valores de acá, podemos multiplicar esta matriz, este vector por esta matriz y ya podríamos obtener cuánto sería este valor y cuánto sería este otro valor. Ahora, hay una aproximación diferente y es que para que no tengamos que hacer esa matriz reducida, podemos trabajar con una reorganización del sistema matricial. Hay un video donde explico cómo se hace ese proceso. ¿Ese proceso en qué consiste? Ese proceso consiste en que aquí estos valores para nosotros son conocidos. Sin embargo, si vemos al otro lado de la igualdad, nos damos cuenta que este valor y este valor para nosotros son desconocidos. Por tanto, lo interesante sería poder pasar este valor y este valor ¿hacia dónde? Hacia donde nosotros realmente queremos tener nuestras incógnitas. En ese video se explica precisamente cómo se puede hacer ese reemplazo en 3 pasos. Y no tener que hacer lo de la matriz reducida, que también es completamente válido. Acá vemos cómo quedaría ese reemplazo, esa reorganización del sistema, donde si nos fijamos ya aquí en este vector U ya están todos los términos que nosotros desconocemos. Por tanto, ya podemos hacer una solución de este sistema matricial y directamente encontrar todas nuestras incógnitas. Tenemos eso. Por ejemplo, aquí se volvió a implementar todo, se volvió a presentar. Tenemos aquí, tenemos nuestro sistema. Este por aquí es nuestra A, esto por acá es nuestra X, esto por acá es nuestro B. En términos de una definición de AX igual a B, le sacamos la inversa a la matriz A, la metemos acá, la multiplicamos por el vector B y obtenemos ¿qué? X. ¿Y qué sería X? Pues todas las incógnitas que nosotros tenemos en nuestro problema. Por tanto, es exactamente la misma aproximación que trabajamos en elementos finitos para un solo elemento en el dominio, pero aquí ya nos damos cuenta que podemos generalizar el problema, ¿cierto? Entonces, cuando ya vemos y calculamos los resultados, pues encontramos de que podemos calcular los desplazamientos que se parecen bastante a los resultados exactos y también podemos conocer los desplazamientos no son, qué pena con ustedes, son sencillamente unas incógnitas U3 y U2 que teníamos y aquí teníamos las derivadas de U y de X que también eran incógnitas en nuestro problema. ¿Listo?